Indonesia está sacando la cara por su país. You break my heart, break my heart. Es lo que significa ser un indonés y creo que es de Estoy impresionada de la manera en la que le están dando reconocimiento a todos los logros que obtuvieron el año pasado. Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist. Hoy vamos a ver el Rewind Indonesia 2023. Vamos a ver. Umay, sosok yang akan menggambarkan Indonesia di cerita ini. Bueno, antes de que empiece bien esto, creo que es muy interesante ver cómo los creadores de contenido de Indonesia, o los músicos, los cantantes son tan creativos para hacer este tipo de video para todo un país. Creo que esto habla muy bien de los indoneses y me llama mucho la atención el ver más a lleno esta historia que nos traen. Pero también quería decir algo, y es que por lo que veo, el chico de rojo representa Indonesia y está ayudando a toda la gente que necesita, que está en la calle, y creo que esto representa mucho a los indoneses. Vamos a seguir viendo. Terjadi kembali aksi tindak kekerasan yang menimbulkan korban dilakukan oleh Israf, seorang anak pejabat negara. Saat ini korban bernama Umay masih terbaring lemah di rumah sakit. Penganiayaan tersebut terjadi pada Bueno, ¿será que esa agresión que hubo en este cortometraje es referente a todas las cosas que han tenido que pasar Indonesia para poder ser un país libre? Me está muy interesante esto, creo que es demasiado creativo la manera en la que muestran esta historia representando un país entero. Sigamos viendo. You break my heart, break my hope, make me so down in a loneliness. You left me when I'm in love. Dan kini ternyata menjadi sabang kurnia dewata. Kau bermasalah jiwa, aku pun tak ada bila
Bueno, antes de dejar pasar este pedazo, quería comentarles que es muy agradable poder ver a Putri allí, saber que ella ha hecho tanto para Indonesia en este último año y creo que por eso la pusieron de primera, porque creo que es la que ha representado mucho a este país y ha hecho orgullosos mucho a todos los indoneses. Obviamente empiezan a salir caras que no son muy conocidas. También quería dejarles saber que es la primera vez que veo Rewind Indonesia, así que estoy como familiarizándome con esta tradición de Indonesia, así que ustedes me irán contando más en los comentarios, pero sigamos viendo a estos chicos talentosos. Hari Selasa ujian fisika, giat belajar biar lulus. Apa kabar kota Jakarta? Boleh dong pinjam 100. Sebab kau terlalu jauh dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Aku sudah tak marah, walau masih teringat. Itu sih dari tahu, masa bodoh jangan tahu. No comment, itu sih dari tahu. Gak peduli siapa kau. Kini ke kandang dia, cari begini gara-gara dia. Bila kono saya iso nuruti senangmu asu. Pas aku telanjut ke ketemu kowe dalam kowe konangan gendaan. Bueno, tengo que decir que todo esto fue bastante interesante. Pienso que lo que nos están mostrando obviamente son todas las personas importantes que han hecho parte de Indonesia en el 2023, los highlights, como lo más importante musicalmente y lo que representa a los indoneses en sí, lo cual me parece muy interesante porque creo que lo que quieren dar a entender, los indoneses piensan en los demás antes de pensar en ellos mismos y tratan como de ayudar a todas las personas que lo necesiten y estar como allí para darles la mano. Creo que esto es algo muy grande. Vamos a seguir viendo a dónde nos va a llevar esta historia porque está muy interesante. Indonesia, tetaplah di bawah, wahai kalian-kalian yang rendah. Di negeri ini, hanya yang punya kuasa yang bisa berdiri. Bangun ini selamanya milik kami. Dengan kuasa, kami akan terus kendalikan sandiwara. Tunduklah, tenggelamlah, nikmatilah. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang.
parte estuvo increíble. Me llama mucho la atención de nuevo este mensaje que quieren dar los indoneses a su patria. La juventud en Indonesia está sacando la cara por su país. Están tratando de mostrar que el arte, que la unidad va más que lo malo, que es lo que tiene que ser primordial para poder que el país salga adelante. Y esto lo mostraban mucho en Indonesia Wonderland. La parte uno y la parte 2 creo que estaban contándonos de la historia que tuvieron que pasar los indoneses para poder que su país fuera libre, que su patria pudiera tener un poco más de derechos, de oportunidades. Y creo que esto es una lucha que está presente más que nunca. Me encanta ver estos videos tan creativos y tan informativos en el que nos muestran alrededor del mundo, a la gente alrededor del mundo, lo que es, lo que significa ser un indonés y creo que es de admirar. Más importante estar unidos, que es más importante tener cultura, ayudar al prójimo, tratar de hacer la diferencia. Y en Indonesia me pasa que es muy continuo como esto, como este mensaje tan claro que quieren llegar a las personas. Y bueno, con esto que estoy viendo, creo que es bastante bonito todo lo que pueden lograr hacer las personas que quieren a su patria, que quieren a su país, que quieren un futuro, que salgan todos adelante, no solo unos, no solo los ricos, y que unidos pueden hacerlo todo. Y creo que este mensaje es, wow, increíble. Es demasiado creativo la manera en la que ponen todo esto junto. Me sorprende muchísimo y me llama mucho la atención como esa cultura y como esa siembra que están haciendo también en las generaciones que vienen y ese mensaje tan profundo y tan claro. Lima tahun silam, Bung Hatta menutup pledoi Indonesia Merdeka dengan sebuah kutipan yang membara. Beliau mengatakan, hanya satu tanah yang bisa disebut tanah airku. Ia berkembang dengan usaha, dan itu adalah usahaku. Bueno, estoy impresionada de la manera en la que le están dando reconocimiento a todos los logros que obtuvieron el año pasado en todas las categorías: deporte, música, actuación, creadores de contenido, absolutamente todo agregado a un video, pero con un mensaje muy claro y muy profundo para todas las generaciones, pero pues en específico para todo el país Indonesia. Y es esa unidad y esa lucha por continuar haciendo que este país sea libre y que puedan cada vez tener voz y voto en sus decisiones personales, religiosas. Esto es algo grande. A mí me parece que ojalá que todos los países tuvieran esta manera de mostrar o exhibir al público internacional o quizá incluso para el mismo país todos los logros de las personas que han sacado la cara por el país. Y esto es algo que lo hacen pocos países, pocos he visto, pero me llama mucho la atención la manera en la que en Indonesia lo hacen y que dediquen un espacio para mostrar las personas que han trabajado duro para que
pues el nombre de Indonesia se escuche en toda parte del mundo. Takkan hilang, mencari penggantimu. takkan hilang. Menemukan Bueno, creo que este fue un video informativo, con mensaje, con muchas cosas importantes que todos los que no seamos de Indonesia deberíamos tener muy presente, y es, primero, la solidaridad es lo más importante, tratar de ayudar al prójimo, no tratar de quedarnos con todo, sino saber que hay más personas. Creo que esto es un mensaje muy profundo que debería ir al mundo entero, sobre todo en los tiempos en los que estamos. Me llama mucho la atención cómo muestran a todas las personas, y la incluyen en un video tan creativo. Hacen ver como si fuera magia, como que le ponen mucha animación, muchas cosas muy interesantes, que no es un video aburrido, sino que lo hacen muy educativo. Me imagino que esto va también para las generaciones que apenas vienen. Habla muy bien de todos los indoneses. Vi a muchos artistas importantes. Obviamente estaba Putri, estaba Novia Bachmi, estaba Alfie Rep, estaban otras bandas que no conozco mucho, y me gusta que incluyeron todo, no solamente música, no solamente arte, sino fútbol, de todas las categorías, de todos los ámbitos, y esto me parece muy interesante. Habla muy bien de todos los indoneses, y para mí es un gusto poder ver esto porque me gusta mucho. Me gusta que traten de hacer las cosas distintas a otros países. Así que gracias por acompañarme, chicos, a ver este video de Rewind Indonesia 2023. Por favor, déjenme todo en los comentarios qué bandas debería yo escuchar que estén allí presentes en este video. Vayan a suscribirse al canal Indonesia Creators, porque me parece que es muy importante seguir apoyando a estos chicos que están haciendo estos videos posibles, para que todo el mundo lo vea, y que nosotros al otro lado del mundo podamos también ser presentes de cómo Indonesia está creciendo y cómo los jóvenes están sacando la cara por su país, por su patria, por su libertad. Esto es muy importante, es de admirar. Así que vayan a suscribirse a mi canal, denle click en la campanita para que sepan cuando tengo nuevos videos, y nos vemos en la próxima. Bye bye.